Hola, ¿qué tal? Yo soy Kana y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que estáis en el canal. Ya somos más de 500 y la verdad es que no me lo esperaba porque no he estado subiendo vídeos continuamente durante estos meses. Y bueno, también quería comentaros que espero que se esté viendo mejor la cámara, que se me escuche bien porque me he cambiado de teléfono móvil. Me he comprado uno que sea un poquito mejor en relación con la cámara para que pues ir mejorando un poco la calidad de los vídeos. Así que nada, me dejáis aquí abajo en los comentarios si consideráis que se me ve mejor, si se me escucha bien y todas esas cosas. Y bueno, antes de comenzar con el meollo del asunto, voy a presentarme para todos aquellos que no me conozcáis, que no sigáis mi canal. Yo soy Kana, soy estudiante de tercero de biotecnología, actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre, así que estoy ahí a puntito ya de terminar la carrera. Estudio en la Universidad Miguel Hernández de Elche y pues he hecho ya varios vídeos relacionados con esta temática, concretamente 4, y este va a ser el quinto. Os los dejo en la descripción por si os interesa verlos, por si acabáis de llegar a este y queréis saber pues cómo ha ido primero y segundo curso. En la descripción también vais a tener todas las prácticas que hemos hecho en cada asignatura y también os voy a poner al final del vídeo una comparación con las universidades de la Comunidad Valenciana. Básicamente os voy a enseñar las asignaturas que se dan en el primer cuatrimestre de tercer curso en la Universidad de Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad Miguel Hernández, ¿vale? Para que veáis un poco a rasgos generales pues qué diferencias hay. Y bueno, he de decir que para comentar las asignaturas en vídeos anteriores lo que hacía era hacer un ranking de las, pues según mis gustos, ¿vale? La primera era la que más me gustaba y la última la que menos me gustaba. En este caso va a estar un poco más complicado porque más o menos una, el resto como que me han gustado casi a la par. Sí que es verdad que algunas más que otras, pero bueno, las voy a mencionar un poco pues por preferencias, por lo que creo que me es más útil a mí también de cara a mi futuro, ¿no? Dependiendo de lo que yo me quiero dedicar, que es a la bioinformática. Así que nada, eso, básicamente voy a mencionaros qué hemos dado en cada asignatura, cómo ha sido el sistema de evaluación, qué hemos hecho en las prácticas e intentaré no alargarme mucho porque estos vídeos siempre se hacen eternos y yo entiendo que la gente pues no tenga tiempo suficiente o no quiera estar aquí 20 minutos escuchándome hablar porque soy muy pesada, me enrollo mucho hablando, así que intentaré, de verdad, lo prometo, intentaré no alargarme demasiado. Bueno, si veis que miro mucho hacia abajo es porque tengo el portátil aquí, que me he hecho una chuleta para hablaros más a fondo sobre qué hemos visto en cada asignatura, porque sé que estos vídeos os gustan mucho, suele haber bastante feedback por vuestra parte y no quiero dejarme nada en el tintero. Y no me enrollo más, comenzamos con la primera asignatura. Vale, en biomedicina molecular hemos tenido un temario que la verdad es que era, no sé si el más extenso, pero de los más extensos que hemos tenido y constaba de 9 temas. En esos 9 temas hemos visto cosas realmente muy interesantes. Los 3 primeros temas eran como de introducción a la biomedicina. En el primer tema se vieron las bases moleculares de la biomedicina, vimos un poco de historia, los SNPs, los defectos cromosómicos, etc. En el segundo tema vimos las bases del diagnóstico molecular, pues algunos test que se usan, también algunas técnicas que también se utilizan para diagnosticar. Y luego en el tercer tema nos adentramos más en las bases de las terapias, ¿vale? Terapia celular, terapia proteica, terapia génica. En los próximos 4 temas fueron más enfocados a enfermedades, ¿vale? Enfermedades con una base metabólica, enfermedades de canales iónicos, enfermedades endocrinas, enfermedades neurológicas. El tema 8 estaba enfocado únicamente a la parte oncogénica, ¿vale? A cáncer. Y luego el tema 9 era relacionado con los biomarcadores. Vale, en todas las asignaturas solemos hacer 8 prácticas, ¿vale? Que suelen estar repartidas o bien una parte de laboratorio, una parte de informática, ¿vale? Y luego aparte, pues dependiendo de la asignatura, pueden haber prácticas de aula que están enfocadas pues a análisis de papers o problemas, etc. En este caso tuvimos 6 prácticas de laboratorio y 2 prácticas de informática. Lo pongo entre comillas porque realmente fue una única práctica de informática y luego otra fue una visita virtual a un hospital de aquí, de Alicante. Pero bueno, voy a pasar a explicaros ahora la parte de informática y luego ya me adentraré un poquitín más con la de laboratorio, que es lo que más os gusta. Bueno, como bien he dicho, una de estas prácticas era una visita virtual a uno de los hospitales, pues nos enseñaron un poco las instalaciones, lo que hacen allí, etc. Y luego la otra práctica era la mitad, por así decirlo,
otra visita al hospital de Elche, que es donde trabaja, bueno, colabora el profesor que nos dio la práctica en el ámbito de oncología. Y luego el resto de la práctica pues era básicamente jugar con una base de datos, bueno, con varias bases de datos que estaban implicadas en los genes relacionados con el cáncer. Luego, en el apartado de las prácticas de laboratorio, la verdad es que me resultaron súper entretenidas. Para mí, personalmente, han sido las mejores de toda la carrera de momento. Bueno, están ahí compitiendo con las de microbiología industrial de segundo, pero es que a mí la microbiología me apasiona. De todos modos, de verdad, las mejores prácticas del cuatrimestre seguro, del curso no lo sé porque de momento no he tenido prácticas de laboratorio, son solo de informática, las tendré ya a finales de mayo, creo recordar. Y bueno, como bien he dicho, eran 6 sesiones de laboratorio y bueno, pues la primera práctica consistió en extraer el ADN para analizar si diferentes tratamientos oncogénicos eran efectivos. Luego también hicimos un ensayo de viabilidad celular y luego las últimas 2 prácticas estaban repartidas en 4 días consecutivos. Y bueno, en esas 2 prácticas, que ya digo eran 4 días, pues hicimos la detección de mutaciones en el oncogen KRAS y también la detección de la glicoproteína P en células tumorales. Y bueno, con respecto a la evaluación, el examen contaba un 60% y se dividía en parte de test, de preguntas tipo test y luego preguntas de desarrollo, no era temario en sí, sino que era más bien de razonamiento. Luego también tuvimos que hacer un seminario que contaba el 20% de la nota y que pues básicamente se relacionaba con analizar un paper, un artículo científico, tenías que resumirlo y tenías que exponerlo en clase en 15 minutos y bueno, pues eran grupos de 3 personas y eso valía el 20% de la nota. Y luego las prácticas contaban también el otro por ciento restante, que básicamente en cada práctica, menos en la visita virtual al hospital de aquí de Alicante, pues había que hacer un informe, ¿vale? Y eso valía también el 20% de la nota. He de decir que yo a este examen no me he presentado, la mayoría de las personas de mi clase aprobaron sin problema, es una asignatura que es muy interesante, es que es increíble, o sea, a mí de verdad que me gustó mucho. Encima la profesora, bueno, todos los profesores que dan esta asignatura son majísimos, son muy buenos y bueno, me dio un poco de rabia no presentarme porque en esta asignatura pues quería ir a por nota, pero bueno, pues pillé el COVID, estuve bastante malita, 2 semanas en casa sin poder salir, bueno, estuve una semana que de verdad no hice nada. Justo lo pillé a finales de diciembre, el día después de Navidad ya me tuve que confinar y estuve pues hasta el día 13 de enero o algo así sin salir de casa porque seguía con síntomas, me faltaba la respiración, etcétera. Bueno, no me voy a meter mucho, pero lo pasé realmente mal, no pude estudiar todo lo que me gustaría y pues me centré en las otras asignaturas y esta pues me la he tenido que dejar para septiembre. La segunda asignatura que más me gustó no está en primera posición porque creo que no me va a servir tanto de cara al futuro, pero a nivel general es con la que más he disfrutado, la verdad. El profesor era majísimo, me partía de risa con él, explicaba dentro de la dificultad que tiene esta asignatura, pues explicaba bastante bien, bajo mi punto de vista. Seguramente me siguen compañeros de clase, seguramente se estén llevando las manos a la cabeza con lo que estoy diciendo. Y bueno, pues toxicología es una asignatura que se divide en 10 temas. Y bueno, los primeros temas eran un poco introductorios, ¿no? Hicimos una introducción y también hablamos de los principios de la toxicología, luego hablamos de los mecanismos de toxicidad, después vimos la evaluación de los riesgos, la absorción, excreción y distribución de un xenobiótico, su biotransformación, también la toxicocinética. Y luego los últimos temas iban de carcinogénesis química, de toxicología genética y de la toxicología en el desarrollo. Pasando a la parte de prácticas, se podría decir que ha sido igual que la asignatura anterior, eran 6 de laboratorio y 2 de informática, pero esas 2 sesiones de informática realmente eran para poder hacer el guión. Entonces, sinceramente, yo lo veo bien dentro de lo que cabe porque así digamos que puedes preguntarle dudas al profesor sobre cosas que a lo mejor no te han quedado claras. También no tienes que dedicarle ese tiempo en casa, que al final en casa pues tienes un montón de cosas que hacer, que si trabajos, problemas, tareas, en fin, un montón de cosas. Entonces está bien que tengamos 1 o 2 sesiones para poder elaborar el guión. Y bueno, el resto de sesiones de laboratorio, digamos que se dividían realmente en 2 prácticas, ¿vale? Pero que eran varios días. De hecho, las 4 últimas prácticas eran seguidas y luego las otras 3 pues estaban repartidas
prácticas en diferentes días, pero bueno, no influía en nada realmente. La primera práctica consistió en analizar la inhibición de la colinesterasa por compuestos organofosforados en suero de pollo. Y la segunda práctica consistió en analizar cómo hay ciertas enzimas que son capaces de degradar esos organofosforados en el suero de conejo. Y vimos pues que esto en el suero de pollo no sucedía. Una cosa muy buena bajo mi punto de vista que tiene esta asignatura es que se hacen tareas de forma continua, cada semana, cada 2 semanas. Bueno, generalmente cuando se acaba un tema el profesor ponía una tarea que tenía que ver con el tema, con ejercicios, con problemas, etcétera, que suelen ser pues parecidos a lo que pone en el examen, ¿no? Y esto a mí me parece una idea genial porque te obliga a llevar el temario al día, ya que eso cuenta para nota. Y de hecho, si hacías todas las tareas, el examen contaba solo el 50% de la nota y las tareas el 25%, y el 25% restante pues estaba relacionado con las prácticas de laboratorio, con el informe, la asistencia, etcétera. Así que sinceramente a mí me parece maravilloso que puedas quitarle peso a la parte del examen, porque el examen es que es muy relativo. Puedes haber estudiado poco por haber estado enfermo, puedes haber estudiado poco porque te encontrabas mal psicológicamente o la asignatura no te gustaba y se te hacía muy pesada, un montón de cosas, y gracias a las tareas te puedes quitar peso del examen y que te cuente solo la mitad de la nota final. Vale, paso ahora con genómica. Genómica es una asignatura que estaba repartida en 7 temas. El primer tema era una introducción a la genómica y luego ya pasamos al meollo del asunto. En el tema 2 vimos los genomas víricos y los elementos transponibles, los SINE, los LINE, los IS, también vimos los elementos P, bueno, que vimos ahí un montón de cosas, era el tema más extenso, era súper denso, muchísima información, pero bueno, la verdad es que me gustó bastante el tema. Y luego los temas siguientes estaban relacionados con los genomas bacterianos, con la biología sintética, también vimos los genomas de los cloroplastos, de las mitocondrias, los genomas eucarióticos, y finalmente vimos un tema relacionado con la secuenciación de los genomas. Obviamente estamos en genómica, tenemos que ver secuenciación sí o sí. Y ya para finalizar hubo un tema del análisis de la variación genética y también del proyecto Genoma Humano, obviamente, no podía faltar. Aquí las prácticas sí que cambian un poquito, y es que pues genómica pues tiene parte de informática, de análisis y luego parte de laboratorio, de experimentación. Entonces pues las prácticas se dividieron en 3 de informática y 5 de laboratorio. En las de informática pues hicimos anotación e identificación de genes, también buscamos elementos transponibles, que luego esto se comprobó en una práctica de laboratorio, ¿vale? Y buscamos elementos transponibles en Arabidopsis thaliana. Y luego la tercera práctica de informática fue explorando el genoma humano con Ensembl. Vale, ya las prácticas de laboratorio, aparte de la que os he comentado anteriormente, eran 4 días seguidos y consistieron en la detección de secuencias de ADN mediante hibridación con sondas no isotópicas. Luego, aparte, como en todas las asignaturas relacionadas con el área de la genética, pues hicimos series de problemas, ¿vale? Que contaban para nota, contaban hasta un máximo de un 20%. Y bueno, pues cada semana el profesor mandaba 2 o 3 problemas y teníamos que realizarlos, y luego en clase pues de forma aleatoria salía una persona a corregir, ¿vale? Con su PowerPoint pues corregía el problema y bueno, pues eso te daba una puntuación que podía ser máximo hasta 20 puntos, que básicamente es como el 20% de la nota. Bueno, también hicimos una entrega de 5 preguntas tipo test para que contaba un 2% de la nota, o sea, realmente no contaba tanto, ¿no? Al final todo suma, como quien dice. Eran 2 puntos sobre 100 lo que contaba. Luego también hicimos un seminario que tenía que ver con la secuenciación de ciertos genomas que el profesor proponía, y pues cada grupo escogía cuál hacer. En nuestro caso hicimos sobre el gecko, que la verdad es que fue muy interesante, y eso contaba 8 puntos sobre 100, ¿vale? Un 8%. Y luego tenemos las prácticas, que contaba un 10% la asistencia y un 10% el examen. El examen era tipo test y luego teníamos el 50% restante, era del examen de teoría, que constaba de 35 preguntas tipo test y luego creo que eran 2 problemas, bueno, había 3 y tú escogías 2 de los que querías hacer, y en total pues eso valía el 50% de la nota.
Vale, pasando a la penúltima asignatura, nutrición, es una asignatura que tiene 22 temas, si no he contado mal, o 21. El caso es que, bueno, aunque parezcan muchos temas, realmente es la segunda asignatura más corta de temario que había. O sea, de temario me refiero a nivel de extensión, ¿vale? Como os decía, esta asignatura tiene 21 o 22 temas que están divididos en 3 bloques. El primer bloque estaba más enfocado a todo lo relacionado con los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los minerales, las vitaminas, los aditivos alimentarios, su balance energético, el metabolismo de los glúcidos, los lípidos, las proteínas, etc. Vale, el segundo bloque de temas estaba más enfocado a la nutrición en las etapas de la vida de un humano, ¿vale? En el embarazo y en la lactancia, en la infancia, en la adolescencia, en la vejez, luego también los criterios para llevar a cabo una buena dieta y luego también los requerimientos nutricionales que tenemos los seres humanos. Y ya el tercer y último bloque estaba más enfocado a la nutrición pues en la obesidad, en la diabetes, en el estrés metabólico, en enfermedades cardiovasculares y también en el deporte. En esta asignatura, como os he comentado en algún momento, también había prácticas de aula, además de las prácticas de laboratorio. Las prácticas de aula estaban enfocadas pues al análisis de artículos científicos, luego también hicimos alguna relacionada con ver una película o... ¿qué más? Así sobre dietas milagro también hicimos. Y luego pasamos ya a las prácticas en sí, por así decirlo, que eran prácticas de informática y prácticas de laboratorio. Lo pongo entre comillas porque no sé si denominarlo laboratorio, pero bueno, fuimos al laboratorio, entonces lo denomino como laboratorio. En las prácticas de informática pues vimos un poco la composición nutricional de los alimentos con bases de datos. Vimos también el sistema de equivalentes, analizamos diferentes dietas. También vimos todo lo relacionado con las declaraciones nutricionales que hay en España. Y luego en el laboratorio hicimos la valoración de la curva de glucemia y también las medidas antropométricas que básicamente consistió en pues medirnos el brazo, la muñeca, la altura, el peso, etcétera, y bueno, ir calculando varias cosillas. En esta asignatura también tuvimos la opción de hacer seminarios y pues el profesor nos daba los temas y cada grupo escogía qué tema hacer. En mi caso, bueno, en nuestro caso hicimos sobre la microbiota, que la verdad es que estuvo muy interesante. Vale, y en este caso sí que estoy muy feliz con el sistema de evaluación de la asignatura, porque es que ya no solo la evaluación continua vale el 50%, no, es que vale el 60% de la nota. Y luego la parte del examen de teoría contaba el 40%. Examen que era completamente tipo test, no sé si eran 50 preguntas o una cosa así. Y luego teníamos que el seminario valía el 30% y el examen de prácticas, que era también tipo test, aunque había que hacer cálculos y demás, contaba el otro 40%. Así que desde aquí le doy un aplauso a todos esos profesores de universidad que le dan el peso que se merece al trabajo que se hace desde casa o que se hace en las prácticas de laboratorio, porque de verdad hay que hacerlo. No vale jugárselo todo en un examen y tener que memorizarte las cosas. Y bueno, ya estamos en la última asignatura del cuatrimestre y no es más y nada menos que inmunología, asignatura que he amado y odiado como nunca. O sea, de verdad os lo digo. La asignatura tenía 23 temas, que voy a leerlos porque si no es que hay tanta cosa y de verdad me he saltado cosas, o sea, lo he reducido porque si no me tiraba aquí media hora hablando de lo que hemos estudiado. Tengo aquí el portátil, voy a proceder a leerlo, ¿vale? Porque de verdad es que no me lo sé de memoria. Hemos visto células y órganos del sistema inmune, antígenos, receptores, barreras del sistema inmune, inmunoglobulina, todo el tema de la parte genética, estructura, etcétera, la reorganización, segmento VDJ, todo eso. Citocinas, quimiocinas, inflamación, células NK, el sistema del complemento, el MHC y la presentación antigénica, linfocitos B y T, migración y extravasación celular, la respuesta inmune, la inmunidad regional y tumoral, la tolerancia y los tipos de enfermedades relacionadas con el sistema inmune, hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, etcétera, autoinmunidad, todo eso, ¿vale? Temario extenso de narices, asignatura muy chunga, ¿vale? Chunguísima. Asignatura que no he aprobado. Ya os haré un vídeo con el tema de las notas, pero asignatura que no he aprobado. Spoiler, pero no he aprobado. ¿Por qué está suspendida? Pues porque el examen cuenta el 100% de la nota. Es entero de desarrollo y pues básicamente eso. Una asignatura que pues es bastante complicada sacar nota porque yo salí del examen contenta pensando pues que habría una posibilidad alta de conseguir el 5 para quitármela de encima porque no quería saber nada
nada más de esta puta asignatura, pero no me dio. Faltó poquito, pero bueno. Son cosas que pasan al final, pues mira, tengo todo el verano para estudiármela bien, para intentar disfrutarla, porque pasaron ciertas cosas con el profesor que hicieron pues que no la disfrutara yo al máximo de lo que podía haberla disfrutado, pero bueno, no pasa nada, en verano ya me pongo a tope y seguro que saco muy buena nota. Pasando al apartado de prácticas, fueron 7 de laboratorio y una online, que bueno, de informática por así decirlo, que básicamente consistió en una explicación sobre cómo funciona el citómetro de flujo. Y luego las de laboratorio, pues la verdad es que sí que fueron más entretenidas. Hicimos un aislamiento y contaje de fagocitos, analizamos la actividad fagocítica, extrajimos nuestro propio ADN y luego hicimos una electroforesis, que al final no hicimos, pero bueno, la idea era hacer una electroforesis. Hicimos también la determinación de nuestros propios grupos sanguíneos, que esa pues fue bastante entretenida, sobre todo porque estábamos ahí, ay, a ver si mis padres no van a ser mis padres. Y luego las dos últimas fue el ensayo de ELISA. Hicimos un ensayo de ELISA, os dejo de todas formas todo aquí abajo en la descripción, como siempre. Y pues nada, no tengo nada más que contar de esa asignatura. Temario muy extenso, examen de desarrollo al completo. Contaba el 100% de la nota, incluía también las prácticas, ¿vale? O sea que el examen era teoría y prácticas, obviamente había menos preguntas de prácticas que de teoría. Y bueno, pues básicamente eso era el examen y esa era la asignatura. Y no tengo nada más que comentar, esas han sido las asignaturas del primer cuatrimestre. A rasgos generales he de decir que había bastante carga de trabajo dentro de lo que cabe. En comparación con el segundo cuatrimestre de segundo, me ha parecido más llevadero. Y ahora durante este segundo cuatrimestre que estoy ya, pues de momento, ya hemos empezado las prácticas, pero de momento voy bastante tranquila. Sí que es cierto que debería empezar a estudiar ciertas asignaturas que son bastante complicadas, que tienen que ver con física cuántica, mecánica cuántica y cosas así, que yo me explota la cabeza, pero bueno, a rasgos generales, el primer cuatrimestre me ha gustado, si no llega a ser por algunas asignaturas que creo que el sistema de evaluación no está bien planteado, inmunología, perdón, me ha dado una tos muy extraña. Pero bueno, no tengo nada más que comentar, espero que os haya servido el vídeo. Ahora, antes de terminar, os dejaré la fotografía con la comparación, ¿vale? En los comentarios tendréis los tiempos con cada cosa para que, pues si os interesa una cosa u otra, pues podéis clicar y ya vais directamente a ese minuto donde explico eso. En la descripción también tendréis los enlaces a la UPV, a la UV y a la UMH. Os dejaré también todo lo relacionado con las prácticas, como bien he dicho. Y nada más, que espero que os haya ayudado el vídeo, que os haya gustado dentro de lo que cabe. Se me ha hecho eterno, yo lo sé, yo lo preveía ya, si es que me enrollo más que una persiana hablando, lo siento. Nada más, que espero que os haya gustado, como bien he dicho, y que nos vemos en el siguiente, que será la reacción a mis expectativas que hice antes de empezar el tercer curso. Y ahí os contaré cosas sobre las notas, porque quería haber grabado mi reacción a las notas, pero el móvil no me dejó. Yo lo siento, o sea, yo lo intenté, pero de verdad que el móvil no me dejó. Así que espero que este cuatrimestre no tenga el problema, porque ya tengo un móvil nuevo. Y nada, que nos vemos en el siguiente. Chao.